Lo solemos hacer todos los martes a esta hora, 19 horas, para presentar este programa que hemos denominado Educación sin más protocolos. Bueno, este proyecto es un proyecto a cargo de la licenciada Rosita Guantay y bueno, ¿quién nos acompaña ahora, no? ¿Qué tal, Rosita? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Un saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, bien, también tenemos invitada en nuestro piso, pero ya estaremos presentándola. En su momento. Así que, bueno, el tema de hoy es un tema muy importante que ya venimos, digamos, en línea con los programas anteriores y es el eje de discusión en programas de alfabetización inicial en nuestra provincia. Y como es de costumbre, vamos a la editorial que siempre lo solemos presentar. En Educación sin más protocolos, venimos desarrollando experiencias docentes vinculadas a la implementación de políticas y programas de alfabetización y los procesos que ya sean de ajuste, cambios, diálogo o confrontación que se producen en las prácticas áulicas de nuestra provincia. En este ciclo de radio estudiamos la diferencia entre las nociones de política y programa. Y entendimos que las políticas son un conjunto de iniciativas que expresan una orientación o toma de posición del Estado sobre cuestiones socialmente problematizadas, en tanto que programa o proyecto son la expresión de construcciones instrumentales en distintos niveles de la administración para llevar adelante una política de Estado. Si bien los límites son imprecisos, los programas y las políticas educativas se diferencian por su nivel de generalidad. Por ejemplo, los programas educativos, como los de alfabetización, tienen un alcance restringido en el sentido en que focaliza en un grupo particular de destinatario y son ocasionados por una situación determinada. Nuestro objetivo hoy es acercar a nuestra audiencia los ejes de discusión del programa para el fortalecimiento de la alfabetización inicial que se encuentra en desarrollo en las escuelas de nuestra provincia. Y por supuesto, ahondar en lugar y en qué lugar ocupan en esos ejes de discusión los sujetos, los recursos y los aspectos sustanciales de los procesos de enseñanza de la lectura y escritura a las infancias en esta era de Internet. Consideramos también aspectos sustanciales que se va a entender por alfabetizado hoy, cómo diferenciar enfoques de enseñanza de ideología, cuál es el lugar de la familia en estos desafíos y son puntos a tener en cuenta. Estamos para dar con nuestro desarrollo, así que los invitamos a la audiencia a seguir en este espacio radial de Radio Universidad. Bien, Rosita, te doy el paso. Muchas gracias, Raúl. Bueno, realmente como vos decís, acá hoy estamos muy bien acompañados. Tenemos en lo personal tengo la alegría, digamos, de estar compartiendo en el piso con primero una compañera de la carrera de letras de esta Universidad Nacional de Salta. Te saludo, Viviana, bienvenida. Hola, Raúl. Bienvenida, muy bienvenida. Gracias. La verdad que más allá de que le pediría a Raúl que cuente un poquito a la audiencia quién es la doctora Viviana Cárdenas. ¿Qué tal, doctora? Hoy un gusto tenerlos aquí en este micrófono, en los micrófonos de Radio Universidad. Y para la audiencia vamos a dar a conocer quién es Viviana, ¿no? Viviana Cárdenas es doctora, docente de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Obtuvo su grado de doctorado en la Universidad de Valladolid, España,
en relación a su tesis sobre la zona visougráfica, ¿pronuncié bien? Sí, Digo, sí. sí. Visográfica, sí. Edunza, en Edunza, ¿no? Edunza la publicó en el año 2008 y actualmente es profesora titular de la Cátedra de Lingüística en esta casa de estudio. Un placer, un gusto saludarla y tenerla Gracias por la con nosotros. invitación. Bueno, sí, le decía, bueno, Raúl, le estaba contando a la audiencia que, digamos, en lo personal, digamos, hoy ha sido así como un momento de muchos recuerdos, tomar la publicación de nuestra editorial de la UNSA, que bien leíste, Edunza, ¿no? Editorial de la UNSA, publicó la tesis doctoral de Viviana Cárdenas en el año 2008 y estaba leyendo la presentación que se hace a esta publicación y bueno, le comentaba antes que comenzara el programa a Viviana que es futurista realmente su director, Raúl Dorra, que tuvimos en la Universidad Nacional de Salta la oportunidad de conocerlo. Hubo una jornada de la carrera de letras en donde, bueno, yo me sentí como invitada, ¿no es cierto? Porque, bueno, es un tema que siempre me apasionó. Bueno, la audiencia conoce de que, bueno, yo, digamos, dentro de lo que fueron mis motivaciones para venir a esta universidad a formarme, fue comprender más y poder entender, digamos, esto de cómo hacer mejor mi trabajo de maestra alfabetizadora. O sea que siempre el tema de la alfabetización fue algo que me atravesó siempre en mis búsquedas y bueno, también recordé que Viviana Cárdenas me invitó como maestra a hacer la presentación de este libro. Así que bueno, tiene como mucho contenido, además de, digamos, de académico, también afectivo. Así que gracias por estar acá, Viviana. Viviana Cárdenas es doctora y es una compañera dentro de lo que es las prácticas docentes, en el sentido de que nunca ha dejado de estar cerca de los maestros. Y en la introducción de este libro, La zona visiográfica en la escritura de los niños, justamente su director, Raúl Dorra, quien ya no está, ¿no es cierto? No, murió. Sí, no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No hace mucho tiempo, antes de la pandemia, un poco antes. Sí, bueno, él hace mención en esta categoría, digamos, tan importante que es, ¿no es cierto?, para una presentación de una investigación, pone en un mismo lugar a Quintiliano, a Saussure y al maestro de primaria para poder presentar esta tesis, ¿no? Y bueno, ya que estamos, los ejes de discusión, digamos, de lo que es el tema de alfabetización inicial, veamos la actualidad de este eje que vos has planteado ahí, de que en la escritura, digamos, el niño tiene que resolver cuestiones que están en una zona que toda la introducción, digamos, lleva a ver que la lengua oral y la lengua escrita tienen unas categorías propias y que para trabajar alfabetización un maestro tiene que tener algunas precisiones respecto de, bueno, de esos objetos, digamos, que en el libro están como temas de investigación, pero que, como bien dice también la introducción, y también recordando a nuestras referentes de formación en alfabetización, también Emilia Ferreiro varias veces lo planteó, ¿no?, que muchas veces los temas que son importantes en un plano teórico, académico, muchas veces, bueno, puede ser que iluminen una práctica docente, pero que no necesariamente sea la práctica, ¿no? Claro. Entonces, qué difícil es y qué desafiante es en este momento cuando estamos pensando en el maestro, qué quiere decir zona visuográfica en la escritura de los niños como un eje de discusión y su actualidad. Claro. Bueno, a ver, bien. Bueno, voy a centrarme en lo compleja que es la escritura, quizás antes. La escritura como sistema de escritura
no solo, o sea, sabemos que la escritura también es una práctica, digamos, pero como estamos hablando de alfabetización inicial, voy a centrarme más bien en la escritura como sistema, digamos. El sistema de escritura, hay muchas ideas acerca de qué es la escritura, pero básicamente un sistema de escritura como el nuestro, como el que utilizamos en la escritura del español, que es también, digamos, el sistema de escritura alfabético que utilizan todas las lenguas indoeuropeas, y también es el sistema que utilizan ahora las lenguas indígenas que se hablan en la provincia, ¿no? El aba guaraní, el huichí, el quechua también, que no se habla en Salta, pero sabemos que hay población migrante quechua, y aquí se habló quechua también. Es todo una escritura alfabética. ¿Y qué quiere decir que es una escritura alfabética? Quiere decir que fundamentalmente nota los sonidos. Nota los sonidos de las lenguas, ¿no? Entonces esa notación de sonidos es una notación de sonidos estricta, nota estrictamente los sonidos de las lenguas, como es el caso, por ejemplo, de los sistemas de escritura de las lenguas indígenas. Esos sistemas recuperan estrictamente los sonidos de las lenguas indígenas, es decir, que son casi transcripciones fonológicas, diría yo, de las lenguas. O sea, porque es por un fonema, por un sonido que cumple la función de distinguir significado en la lengua, un signo escrito. En el español no es tan así. Hay una zona del sistema en donde hay una correspondencia biunívoca, digamos, de sonido y grafema, de fonema-grafema, para ser más precisa. Y suelen ser, por ejemplo, algunas vocales y las consonantes con las que las maestras en los métodos, ¿no?, de alfabetización inicial de principios de siglo hasta la década del 70, cuando irrumpe el constructivismo, eran las letras que elegían para iniciar a los niños en la escritura, ¿no? Uh-huh. La M, la P, por ejemplo, ¿no? Pero hay una zona en donde no hay una notación estricta del sonido, sino que puede ser que haya un grafema para muchos fonemas, ¿no? Por ejemplo, la C, ¿no? Y eran las letras que enseñaban las maestras en el segundo grado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, que eran las letras que comparten sonido, así se decía en las bases curriculares de los 70, ¿no? Bien, entonces, sí, ahí quedaban los problemas ortográficos, como la C, la Q, por ejemplo, que puedo escribir casa con C, queso con Q, ¿no? Sí. Entonces, toda la zona ortográfica, digamos, del sistema. Y después hay una zona que, porque en mi currículum no dijeron que lo más importante, y es que soy maestra. Entonces, claro, que soy maestra, claro, que soy maestra y que trabajé casi 15 años como maestra, ¿no? Entonces hice mi carrera en la universidad trabajando y estudiando simultáneamente. Entonces, claro, hice una carrera de letras muy diferente de la que hacían mis compañeras, porque mis preguntas, y además lo otro es que trabajaba en sectores populares y con sectores populares. Entonces mis preguntas a la escuela, a mi formación, eran preguntas muy diferentes de lo que mi formación podía darme, digamos, ¿no? Una carrera ortodoxa de letras. Entonces es como que fui encontrando un camino en la lingüística para responder las preguntas que me hacía el trabajo con los niños, ¿no? Claro. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era ¿qué pasaba cuando un niño sabe escribir, digamos? O sea, ¿cuándo decimos que sabe escribir? Sabemos que los maestros nos alegramos profundamente cuando un niño logra esa notación fonema-grafema, ¿no es cierto? Sí. Por eso las líneas actuales, digamos, las líneas cognitivas, las líneas de Duke, las líneas de Borsone, sostienen que es tan importante que los niños tomen conciencia de los sonidos de su lengua. Sí.
porque son esos sonidos, esa toma de conciencia de los sonidos de la lengua los que le van a permitir notar el grafema que le corresponde a ese sonido. Por eso trabajan tanto la conciencia fonológica y la importancia también de que el maestro enseñe esa correspondencia fonema-grafema, que enseñe la relación que hay entre las letras y el sonido, el fonema, no el nombre de la letra, sino el fonema, porque si no enseñan la relación entre la letra y el fonema, un niño nunca va a poder leer. O sea, si yo le enseño el nombre de la letra, el niño cuando lee la palabra radio, por ejemplo, leería R-A-D-I-O y nunca podría saber qué dice ahí. Pero si lo que hace es R-A, ra, D, I, O, dio, en algún momento llega a entender que ahí dice radio, digamos. Entonces es muy importante esa parte, digamos. Pero esa es la parte que ha sido más estudiada, más traída, más llevada, digamos, más investigada, más trabajada por los métodos en los 70, hasta los 70, trabajada también por la investigación de Ferreiro en el constructivismo, sí. Y es la que está en la que está centrada hoy el trabajo de conciencia fonológica. Podemos, en este punto, digamos, que tocaste un tema que nosotros, a la audiencia que nos viene siguiendo, venimos, digamos, acercándonos a través de tareas de campo a lo que va pasando en algunas aulas de escuelas de Salta. En particular, estamos haciendo visitas en Villa María Estera, la escuela 9 de julio, y hemos estado acercándonos a estas propuestas que vos mencionaste, ¿no es cierto?, justamente porque Salta tiene un programa de fortalecimiento que adhiere a estos aportes que vienen de la línea de Borsone, de Duke, y la pregunta que vamos a dejar para después pedirle a Viviana que la resuelva después de la pausa musical va a ser lo siguiente, que a nosotros nos inquieta como formadores de docentes y a su vez como que estamos a través del programa también difundiendo, si este tema de la conciencia fonológica que vos acabas de explicar, puede ser en cualquier momento, o qué indicadores tiene que tomar en cuenta la maestra, el maestro de grado, para trabajar estos fonemas. Es muy específico, pero nos resulta sumamente importante si tenés algún aporte de investigaciones o algún trabajo de campo respecto de eso. Bien. Nos vamos a una pausa musical.